¿Qué tal, cabezones? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas noches, tardes a la hora que vayan a ver este video. En esta ocasión me da gusto recibir en el estudio Álvaro Cetina. ¿Cómo estás, hermano? Bien, ya bastante tiempo sin venir, aunque solo tenía una vez la oportunidad, segunda. Me da mucho gusto estar contigo, con todo tu auditorio, Yuka. Me da más gusto a mí que hayas aceptado la invitación. Siempre invitamos y nunca vienen. En este caso te mandé la primera invitación y aceptaste. Gracias. Oye, Dime. en sí el tema por el que te invitamos es que nos aclares un poco cómo está la Agencia de Transporte de Yucatán. Ok. Hicieron una conferencia por el señor Jacinto y nos dijo una sarta de cosas que fue el motivo de que invitarte para que nos aclares o al menos nos digas si es verdad, si es mentira o qué está sucediendo. Mira, ya que tenemos tiempo aquí en tu podcast, aquí sí me tú gustaría métele, empezar Álvaro, a hablar de cuándo inició la transformación del transporte público en Yucatán. Hay que decir que durante más de 20 años, Yuca, ningún gobernador se atrevía a tocar el transporte público. La verdad es que estábamos muy atrasados en esa materia y lo veíamos en las unidades que circulaban por todo el estado, unidades madre ya destartaladas, sin frenos, muchas de ellas se incendiaban, o sea, te cortabas y te daba tétanos de todo lo oxidado que estaban, ¿no? Y es por eso que en 2021 empieza la transformación del transporte público, empieza la ruta Vaivén, la de periférico, y con eso pues ya se pone un modelo, ¿okay?, de autobuses. Y también a raíz de eso se crea la Agencia de Transporte de Yucatán, porque antes el transporte, si recordamos, era una dirección que dependía de la Secretaría General de Gobierno. O sea, ¿qué te digo con esto? Que se vendía, o más bien se veía con fines políticos y no con fines de realmente dar un servicio a la altura que se merecen los más de 500,000 de usuarios que utilizan el transporte público de manera diaria. Por eso se crea la Agencia de Transporte de Yucatán como un organismo autónomo para sacar el tema del transporte público del manoseo político, y que al final el transporte público no responda a intereses políticos o a colores o a partidos. Esa fue la esencia con la que se modificó la Constitución en la legislatura pasada, en el gobierno de Mauricio Vila, y que se cree la Agencia de Transporte de Yucatán. A raíz de eso también se van dando varias modificaciones, pero lo más importante es que en equipo con todos los concesionarios de transporte público, pues ya se les dan, vamos a decir, ciertas directrices, sobre todo en el tema de cambio de unidades. Por eso ya empezamos a ver pues nuevos camiones. Hoy, al día de hoy, el 90% de la flota es nueva, que falta un 10% que es chamba de la actual administración de la Agencia de Transporte. Se cambian varios sistemas, o sea, empieza una migración tecnológica, ¿okay?, al uso de la tarjeta y que ya no se pagara en efectivo. También hay que decirlo, a cuántos no nos chayotearon 50 centavos porque no había cambio, o antes no se respetaba o no te daban boleto del todo el tema de la tarifa social, porque también la tarifa social se medía con boletos. Entonces, si se gastaban los boletos y se subía alguna persona mayor o algún estudiante, era un problema con los estudiantes, no se les daba, es más, no se les da ni parada. Exacto, no se les daba ni parada solo por el hecho de ser estudiantes y pagaban tarifa. Y además, acuérdate que antes el camionero pues tenía que estar manejando. Además, tenía que abrir las puertas en cada parada. Tenía que cobrarte, darte el ticket y darte cambio. O sea, metía primera, te cobraba, metía segunda, te daba el ticket, metía tercera. Si bien te iba y había cambio, te lo daban. Pero ese tipo de transporte viejo, sí es cierto, como tú bien lo dices, de hecho no llegaban al paradero, porque a mí me consta, porque yo fui usuario, ahora no lo soy, pero yo fui usuario, de que el camionero te decía, ¿sabes qué? Hasta aquí llego. Cuando eras 1 o 2 personas más, te bajaba. Oye, pero hasta aquí llego. Y te tenías que bajar y caminar porque pues no le era redituable al camionero gastarse no sé cuántos litros de diésel por 7 pesos o 5 pesos de diésel. Que también me gustaría tocar ahorita que terminemos de hacer todo el antecedente, ¿no? O sea, se cambian las unidades, se hacen
pues por primera vez unidades que pensaron en todas y en todos. Hoy más de 2.200 personas con algún tipo de discapacidad por fin se suben a un sistema de transporte, y no solo eso, de manera totalmente gratuita, porque hay que recordar que las personas con algún tipo de discapacidad que se suban al vaivén no pagan pasaje. O sea, se mueven totalmente gratis. Además, pues tienen este Su piso rampita. podotáctil, tienen la rampa, el chofer se baja porque están capacitados para ello, bajan la rampa, y además hay que recordar que también como que se inclinan, como que la suspensión se baja un poquito para que pueda acceder una persona que esté, por ejemplo, en silla de ruedas, ¿no? O sea, y por primera vez se pensó en un transporte que incluya a todas y a todos, y eso fue desde luego un gran logro, Un gran que cambio. se hizo en equipo. El gobierno, la agencia de transporte y los concesionarios, porque también tiene que haber voluntad por parte de los concesionarios, porque ellos también le invierten. ¿Okay? Y pues esa fue parte de la renovación entre el tema de la aplicación. Hoy pues tú entras y puedes ver pues en cuánto tiempo llega el camión a tu paradero. Ya no tienes que estar averiguando, o más bien no sabes a qué hora va a pasar, ya puedes programarte. Está el tema de la aplicación. Y esa fue pues una gran mejoría en lo que se hizo en la administración pasada, pero fue justamente con este objetivo de sacar al transporte del vaivén político, ¿ok? Porque entendamos que esto no es de un partido político, no es de colores, sino al final tiene que ver el beneficio, repito, de más de 500,000 de usuarios de transporte público que a diario se mueven. ¿Medio millón de usuarios camión. diarios? Más de medio millón de usuarios. Diario, sí. Diario. O sea, en Yucatán se realizan entre 1.600.000 a 1.800.000 viajes diarios. O sea, viajes es ir de un punto A a un punto B. O sea, esa es la cantidad ya. O sea que un usuario puede ocupar 3 veces. 3 veces, y son 3 viajes. Okay. Ya. Y eso es importante. Se creó el tema de los transbordos, porque hay que recordar que una persona en promedio utiliza de 2 a 3 camiones para llegar a su destino. Entonces se crea esta figura del tema de transbordo, que tu primer pasaje pagas la tarifa completa y tu segundo pasaje está al 50% y tu tercer o cuarto pasaje es totalmente gratis, reconociendo que era por destino, no por el simple hecho de acceder a la unidad. O sea, se diseñó todo este sistema, y es por eso que el miércoles pasado, que por mandato constitucional el titular de transporte tiene que ir a rendir un informe de lo que se hizo todo el año anterior ante el Congreso, pues más bien pareció un ensayo de justificaciones, porque pues dijo que de entrada estas unidades que vemos prácticamente circulando en toda la ciudad, pues eran un capricho de la administración anterior. O sea, como si la modernidad, como si pensar en todas y en todos por primera vez por las personas de discapacidad, con algún tipo de discapacidad, fuera algún tipo de capricho. Pues qué hermoso capricho. Es un derecho. Es un derecho. Y luego, por otra parte, sí nos llamaba también mucho la atención que estas justificaciones de que pues financieramente no era rentable, pues estén pues allanando el camino para subirnos la tarifa, o bien no cumplir con la promesa de campaña de muchos candidatos de Morena, que dijeron que si llegaban a sus puestos le iban a bajar al pasaje. No, ya eso olvídalo, olvídalo. A nosotros sí lo queremos reconocer. Todavía el sábado pasado pues hubo un comunicado por parte del titular del Poder Ejecutivo que dijo que no le van a dar para atrás al vaivén y que tampoco van a subir la tarifa. Y esto fue gracias al más de 500,000 de usuarios que se manifestó en las redes sociales, a personas como Charlie López, un joven con una discapacidad motriz, que es usuario del transporte público, el vaivén, el cual dijo que le cambió su vida porque por primera vez pudo trasladarse en unidades. Antes tenía que pagar taxis. Y es que no está mintiendo, porque antes del vaivén no hay un antecedente de ver a una persona con silla de dentro de un camión. Porque no se podían subir. Porque no podían subir. Las escaleritas. Incluso, no voy a generalizar, pero incluso muchos choferes no subían a personas con muletas. Porque les quitaba su tiempo y venía el de atrás pisándole los talones para ganarle el pasaje al de delante. O sea, eso es real. Hubo un gran cambio. Ahora, no es rentable. Pues, ¿qué quieren hacer? Es que aquí tenemos que entender algo, Yuka. El transporte
no tiene por qué ser financieramente rentable porque no es un negocio. El transporte público tiene que ser socialmente rentable, tiene que hacer que una persona en cualquier condición, de cualquier edad, llegue de manera segura, rápida y con la menor tarifa posible a su destino. Eso es lo que tiene que garantizar el transporte público, no ser financieramente rentable. Por eso cuando dieron este argumento, pues sí prendimos alarmas de que estaban allanando el camino para subirnos la tarifa. Y eso, pues no da cuenta, perjudicaría única y exclusivamente el bolsillo de los más de 500,000 de usuarios que utilizan el transporte público en Yucatán. Pero repito, qué bueno que por esta presión social que hubo y que también nosotros como PAN Yucatán pusimos el tema sobre la mesa, pues ya reconocieron que no van a subir la tarifa ni van a dar para atrás al sistema vaivén, sino como nosotros lo decíamos el día que se eligió al titular a Jacinto Sosa. Que votaste a favor de él. Es su responsabilidad. Sí, votaste a favor el PAN votó a favor, pero sí aclarando que entregábamos un nuevo sistema de transporte público moderno que por fin pensó en todas y en todos, que tenía tarifa social, que tiene tarifa para personas con discapacidad donde pagan 0 pesos. Se entregó el 90% de la flota de automóviles totalmente nueva, se entregó la aplicación y es su responsabilidad mejorarlo, si de eso se trata, que día con día, que administración en administración vayamos avanzando y no busquemos pretextos para inventar una crisis que al final los únicos que pierden son las y los yucatecos. Bueno, el titular del Ejecutivo, que es el gobernador Huacho, sí cierto, dijo, yo creo que por la presión social, que no va a haber aumento de tarifas. Pero recuerda también, y yo lo hago aquí lo pongo en la mesa. También en marzo del 2023, cuando estaban en campañas, también dijo que va a reducir el costo del pasaje del vaivén. Fue una promesa de campaña después de que la senadora Verónica Camino dijo que es una porquería el vaivén. Salió Joaquín, en ese entonces candidato, y dijo, el vaivén, bueno, Verónica no quiso decir lo que dijo, el vaivén se va a quedar y vamos a reducir la tarifa. Si no han reducido o no han querido o no pueden reducir la tarifa, pues yo también tengo mis dudas de que no vaya a haber el aumento. Porque al igual que tú, yo también pienso, y mucha gente piensa, que lo que estaba preparando con el decir eso, que no es rentable, que hay un déficit de 1.800 millones. ¿Esto es real lo que dijo él? Porque ahorita aparecieron unas gavetas que es el montaje. Loré de Mola se quedó tonto. Aparecieron dinero en unas gavetas, Álvaro. Lo que nosotros estudiamos es que se dejó un plan para lograr, vamos a decir, lograr ingresos por más de 4,000 millones de pesos. Digo, ¿qué abarca ese plan? Verificaciones a taxis, ¿okay? También unas verificaciones a mototaxis, también un plan de publicidad y desde luego en las centrales que estamos viendo, los famosos centrales, los centros de transferencia modal donde llega, o sea, la idea estratégica es que lleguen varias rutas de camión y allá puedas agarrar otra ruta. Que no es paradero, okay, porque muchos medios de comunicación qué bueno que lo dices así. Mencionaron que es el paradero más caro de... Todos esos locales, pues al final, si se rentan, son ingresos para la Agencia de Transporte de Yucatán. Digo, con la finalidad de, ahora sí, que como ellos hablan en términos financieros, reducir pues el déficit, pero no da cuenta, recordando, el transporte público no tiene por qué ser financieramente rentable. En todo el mundo, Yuca, no hay un solo lugar donde el transporte público no reciba un subsidio por parte del gobierno para ayudar a todas las personas. Es más, podemos hablar de qué tanto puede ser el subsidio en otros países, pero, por ejemplo, todos reciben subsidio. Creo que uno de los temas de movilidad donde menos reciben subsidios es una red ferroviaria que está en Hong Kong. Pero también lo que cobran por pasajes es muchísimo más alto. Pero sin embargo, reciben subsidio, o sea, por parte del gobierno. ¿Okay? Porque es menos, pero sí reciben. Menos, pero reciben. Y para un estado como Yucatán, pues desde luego, no tiene por qué ser un negocio para el gobierno. Tiene que ser
un derecho que tiene que garantizar el gobierno para todos los que decidan moverse a través de un sistema de transporte público. Ahorita que mencionaste lo del CETRAN, ¿es real? 22 millones y medio se paga de renta. ¿Sabes de quién son esos terrenos? ¿O cómo funciona ahí? ¿Es de un particular, pero el particular invirtió en los locales o fue subsidiado también por el gobierno? Mira, lo que yo entiendo es que hicieron el plan estratégico donde tenía que estar los CETRAMs, que al final, hay que recordar, los CETRAMs no son un paradero. O sea, es un error decir que es un paradero. Son centrales de transferencia. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el que ha estado en la boca de todos, ¿no? El que está aquí en el norte saliendo para Motul. ¿Okay? Ajá, ya. A ver, ¿cuál es el chiste? Que las rutas de camiones que vienen del interior del estado, por ejemplo, a lo mejor una ruta oriente que puede venir de Tizimín, oye, de Valladolid, no entren a la ciudad, sino se bajen allá. Y allá estén todas las rutas del transporte para que las personas que vengan del interior del estado, de esos municipios, sin un costo extra, para que también se les respete el transbordo, puedan agarrar otra ruta de camión que ya los conecte dentro de la ciudad de Mérida. Vamos a decir, no es un paradero, es una central de conexiones. Por eso es ¿Ok? Por eso es una central de conexiones. Esa es la finalidad. Obviamente, repito, Yuka, durante 20 años, pues nadie hizo pues prácticamente nada por el transporte público. Esto inició apenas 3 años, desde luego hay áreas de oportunidad, pero justamente pues un gobierno llega no a dar pretextos, sino a dar soluciones y ahora sí que poder con los retos, siempre buscando el beneficio de la gente. Por eso a nosotros nos preocupa esta narrativa, ¿no? ¿Qué piensa Álvaro Cetina como ciudadano, como dirigente del PAN estatal, como diputado incluso, de que Jacinto dijo que encontraron millones de pesos en una gaveta, que a alguien se le olvidó? Bueno, pues la verdad es que si lo encontraron y no estaban, vamos a decir, en las cuentas o no sabiendo el ingreso, que pongan las denuncias entiendo, ya pusieron en la Fiscalía Anticorrupción, que es la encargada de perseguir estos tipos de delitos. Digo, nosotros estamos a favor de la legalidad, pero no construyamos que por eso tenemos que hacer o dañar el bolsillo de los yucatecos, ¿no? Que se siga una línea de investigación, que sea muy aparte. Pero que sigamos mejorando día con día el transporte público. De eso se trata. Para eso pues salen los candidatos a dar sus propuestas, a mostrar sus capacidades, para que si la gente Álvaro, les da su confianza, pues las pongan a Álvaro, prueba. como ciudadano, ya olvídate que eres de algún partido como tipo, ¿lo crees? Porque yo como ciudadano lo creo, y casualmente creo que al día siguiente de que hizo la comparecencia en el Congreso, cuando hizo la comparecencia, ¿declaró eso? No, fue un día antes la del Congreso. La del Congreso fue un día antes y luego hizo su rueda de prensa. ¿Y por qué no lo dijo en el Congreso? Oye, diputados, miren, encontré estos millones de pesos. O alguien le dijo, ¿sabes qué? Prepara eso y dilo. Pues entrevístalo. No contesta, no contesta, padrino, no contesta. A nosotros, mira, si hay algo que ellos consideren que puede haber un tipo de manejo oculto, que lo denuncien, no hay ningún tema. O sea, al contrario, nosotros lo apoyamos, que se pongan las denuncias, que se hagan las investigaciones, que se haga la auditoría, que se rindan cuentas sobre eso. Pero a ver, eso es una parte. La otra es cómo van a mejorar el transporte, porque lo que hemos visto en estos últimos 6 meses es que, por ejemplo, ¿cómo no van a tener un déficit si hay mini va-y-vens parados, que son para las rutas nocturnas, que no las han implementado? O sea, ¿por qué no han implementado de nueva cuenta las rutas nocturnas que utiliza muchísima gente que en una ciudad tan dinámica como ya es Mérida, salen tarde de trabajar y no encuentran transporte? Justamente para eso eran las rutas nocturnas, pero ahí están parados los camiones. Y que estén parados allá cuesta, o sea, no están produciendo. Segundo, vemos, hoy vi una publicación de que ya van a inaugurar una nueva ruta. Digo, qué bueno. Ya están poniendo las pilas. Porque durante 6 meses no han habido cambios de unidades. O sea, les queda todavía otro 10% para renovar. No han habido rutas nuevas. No han implementado las rutas nocturnas. O sea, sí nos causó ruido. Y es por eso que, una línea
puede La ser investigación, la investigación claro, y el tema adelante. de fiscalización, Ok. adelante, pero también claro. cuál es el plan a futuro, cómo lo van a mejorar, porque lo único que hemos visto es que a la gran mayoría de los vaivén los pintaron de guinda, pero es la única acción que hemos visto en materia de transporte, cuando hay más de medio millón Siento que de se están usuarios justificando lo jurídico, lo penal, las denuncias que están haciendo para frenar el que vaivén. está bien transparentar las cosas, ¿ok? Pero también... Pero no es justificación de que el vaivén lo vaya a desaparecer o que quieran aumento o que el pasaje. quieran aumentar la tarifa, o que quieran que demos pasos hacia atrás de lo que juntas y juntos empezamos hace 3 años, porque de nueva cuenta esto sí se hizo desde un plan de un gobierno, pero también se hizo en equipo con los concesionarios y desde luego todos los análisis, todos los diagnósticos se tuvieron que hacer con la gente, que al final es el usuario. Hizo un análisis donde dice que hay rutas que durante, no sé, determinadas horas lleva de 1 a 2 pasajes. O sea, haciendo referencia a que esas 1 o 2 personas, no importa, como no es redituable, pues hay que quitar la ruta. Y esa 1 o 2 personas a ver cómo les hacen. Fíjate, que ese fue un cambio que los únicos que se benefician son justamente todos los usuarios porque no se deja sin transporte a lo largo del día a la ciudad. A ver, como en todo, hay horas pico y hay horas no pico. Sí. ¿Okay? En las horas pico, pues todos querían salir a buscar pasaje porque antes de la reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, el concesionario ganaba por pasaje, o sea, por persona que se suba a la unidad, el gobierno pagaba el subsidio sobre esa persona. Por venta de boletos. ¿Qué pasaba? Que en las horas no pico, pues nadie sacaba sus camiones porque representaba un gasto de gasolina, pero sí era muy importante, por ejemplo, el ejemplo de las comisarías, de las 47 comisarías de Mérida. Pues nadie iba a ir a San José Tzal a lo mejor a las 11 de la mañana, porque a lo mejor solo iban a recoger a una persona. Entonces, en el cambio de pago por pasaje a pago por kilómetro recorrido, tu gobierno, ¿qué le estás diciendo al concesionario? Oye, concesionario, a mí no me importa si recoges a una persona, 10 personas, si llenas tu unidad. Mientras tú cumplas con tu ruta en la frecuencia establecida, en los kilómetros establecidos, yo te voy a pagar el subsidio. ¿Qué le estás diciendo? Oye, tú no te preocupes si subes o no subes. Tienes que ir a San José Tzal en horas no pico, porque yo te voy a seguir subsidiando. ¿Y esto a quién beneficia? Al usuario, a las comisarías, a las zonas de la ciudad donde durante gran parte del día, como eran horas no pico, pues no pasaba el pasaje y luego veías a las 6 de la tarde compitiendo a todos los concesionarios en los paraderos porque esperaban que estén hasta reventar para subir a todos. Las carreritas para ganar pasaje. Pues establece una frecuencia, se establecen kilómetros y si tú cumples, pues el gobierno te paga tu subsidio. ¿Qué decía el titular? Oye, es que se están pagando kilómetros de más. Bueno, pues que no se paguen kilómetros de más. Todos los camiones, si hasta nosotros podemos saber dónde está el camión, pues la agencia puede saber perfectamente cuántos kilómetros recorrieron y con base en eso pagas. Claro. O sea, si se estaban pagando kilómetros de más, pues es una cuestión de calibración. Pero nuevamente, no inventemos una crisis porque en esto el único perjudicado es el ciudadano. El usuario. También me llamó la atención, mencionó que no hubo un estudio. Que Manobras se le mintió, vino Manobras, sí, está bueno, creo que. AMLO, ya ves que se llevaba mucho con Mauricio Vila y creo que le diga, sí, está bien. ¿Hubo el estudio o no hubo el estudio? Yo ya sé. El estudio, porque a ver, el Banobras, o más bien, el gobierno federal puso casi el 30% el 26% del presupuesto para que sirvió para todo el tema, sobre todo del YETRAM, parte del vaivén, la adecuación de calles, etcétera, todo eso lo puso el gobierno federal, o sea, estuvo palomeado. Y no solo eso, sino el crédito que pidió el gobierno del estado fue aprobado por los diputados de Morena. Si mal no recuerdo, en ese entonces vino el secretario de gobierno, ahorita el senador Adán Augusto, sí. Y al final se socializó el tema porque no da cuenta, estábamos trabajando en equipo, que esa es la manera en la que sabemos trabajar los yucatecos. Por ejemplo, por eso a nosotros nos preocupa que empecemos a distinguir por colores y por partidos, porque yo lo que veía era un gobernador del PAN que trabajaba en equipo
con el presidente Andrés Manuel López Obrador del partido Morena. Y esa es la manera en la que tenemos que trabajar. Y es cuando Yucatán avanzó en materia de movilidad, en materia de salud, en materia de inversiones. Y hoy lo que vemos es que como que le han metido freno de mano al Estado. O sea, le han metido freno de mano a la salud. Lo exponíamos hace unas semanas en el Congreso. Hoy ya no hay ni luz en los hospitales, en las zonas de urgencias. Le metieron, malamente sentimos ya un ambiente de inseguridad. Parece que le metieron también freno de mano. Le metieron freno de mano a la atracción de inversiones. Entonces, pues sí nos preocupa, porque tal parece que están más enfocados en cumplir una agenda nacional que en cumplir una agenda local que responda única y exclusivamente al interés de todas y de todos los yucatecos. Más una agenda nacional, que estoy de acuerdo, también una agenda partidista. Totalmente. Parece que están gobernando para Morena. Pues, yo tengo entendido, a ver, ya eres gobernador, ya ganaste. Hasta para mí, que yo no voté por ti, debes de gobernar. Pero parece que no, parece que está bien que pinten todo de guinda, pero hay que gobernar para todos, ¿no? El Yetram, hay muchos comentarios. Bueno, y te decían, esta palomeada, pues obviamente el aval y que te hagan las transferencias de recursos por parte del gobierno federal, porque no solo fue Banobras, fue la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que es también la que da el aval a varias cosas, y también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, pues las dependencias federales pues no hacen erogaciones de recursos sin antes existan todos los estudios, ¿no? Y de nueva cuenta esto se hizo en equipo. Incluso el Yetram respondía a la coordinación con las estaciones del Tren Maya, porque hay que recordar que el Tren Maya prometió 6 millones de usuarios anual. Todavía y lo seguimos esperando, ¿ok? Pero acuérdate que en el primer proyecto del Tren Maya iba a entrar a Mérida. Sí. Y eso sí iba a causar un impacto vial tremendo, fuerte. Entonces, la solución que estableció en ese entonces el presidente López Obrador con el gobernador Mauricio Vila fue crear el Yetram, que le dé servicio a las estaciones del Tren Maya, como es la que está en Tella, que se bajen en Tella, y ese Yetram te conecta a la plancha, que es otra central de transferencia modal, donde puedes encontrar otras rutas que te den servicio para toda la ciudad. Pero pues no hay gente en el Tren Maya, padrino. Por eso pasa el Yetram vacío. Eso el ciudadano partidista de Morena, ¿será que no se dé cuenta? ¿O qué pasa? Pues yo creo que, repito, entrar en la lógica de los partidos políticos en un tema de movilidad es un grave error. Y a mí me preguntaban, oye, ¿qué es lo que esperas del tema de la movilidad? Primero, que no entre al manoseo político, o sea, que pero estamos regresando. Porque justamente así se manejó durante 20 años y por eso no logramos avanzar. Cuando se tomó la decisión de que no responda a intereses políticos y solo responda al interés de las familias yucatecas y de los usuarios, pues es cuando se avanzó. Y por eso vemos con preocupación, eso sí lo dijimos, sí votamos a favor, porque en ocasiones hay que dar votos de confianza. Sobre todo, pues yo sí creo que el gobernador hizo un análisis de los perfiles de la terna que mandó, de que esos podían sacar adelante la política de transporte público. Y contó uno de ellos, que fue Jacinto, con el aval de la bancada de Acción Nacional, lo decimos de manera muy clara, pero también pusimos que no demos pasos hacia atrás si especificamos que lo que se necesitaba era un perfil técnico y no un perfil político, porque pues los perfiles técnicos responden justamente a la metodología, a la investigación, a la planeación. Y pues uno de los perfiles técnicos que vio esa transformación, pues hoy está trabajando para el vecino estado de Quintana Roo, de extracción morenista, porque es allá cuando te das cuenta que lo técnico pues no responde a intereses partidistas. Y al final es lo importante de la política de transporte público. Jacinto Sosa era panista, ¿no? Sí. Ahora es morenista, que no debería ser morenista, debería ser
pues técnico en su función, no debería Él estar. puede ser lo que quiera hacer, así como todos tenemos derecho a militar o a aspirar o a tener algún tipo de ideología política, ¿no? Pero ya estando en una posición de alto nivel que tiene realmente, si hay una política pública que impacta prácticamente en la vida de cualquier estado, de cualquier municipio, pues es el transporte público, porque es la manera en la que la gente se mueve, la manera en la que la gente va a chambear, la manera en la que la gente va a la escuela y la manera en la que la gente realiza sus actividades diarias. Por eso, repito, sí vemos con preocupación que se meta al transporte público en la esfera de la política. Que no debería ser. Porque, pues, al final, pues, los únicos que pierden cuando se trata de colores son los ciudadanos. Ya la respondiste, pero te lo vuelvo a hacer. ¿Qué esperas de esto que está sucediendo? Específicamente en el transporte, pero específicamente lo que está sucediendo aquí en Yucatán con el gobierno que encabeza Joaquín Díaz Mira, Mena. en el tema del transporte, reitero de manera muy clara, que se detecten las áreas de oportunidad y sigamos mejorando día con día en beneficio del más de 500,000 de usuarios de transporte público. ¿Cómo lo podemos hacer? Uno, no meter el transporte al manoseo político, que responda única y exclusivamente a los intereses de los usuarios. Y, por otro lado, el tema del freno de mano, Yuka, la verdad es que sí es preocupante, que, como tú dices, parece que se responde a una agenda nacional y una agenda partidista, y se ha puesto, por otro lado, el tema de una agenda local, de un tema de fortalecimiento de tus ayuntamientos. Es muy importante que los ayuntamientos, los 106, trabajen en equipo con el gobierno del Estado. Es importante también que exista una coordinación de respeto institucional con el Congreso del Estado, con los otros poderes, porque al final somos Yucatán. O sea, esto pasa de manera cada 6 años, 3 años, pero no dejamos de ser yucatecas y yucatecos, y es por eso que vemos con preocupación que por ser políticas de otro gobierno, Que pues no viven en Yucatán también. que no las quieran, o más bien del gobierno del anterior del PAN Yucatán, pues no las quieran seguir adelante, ¿no? Eso sí, y yo lo digo, y no sé si lo dije la primera vez en tu programa, el programa de Renacimiento Maya, pues, está basado en gestiones de la administración del PAN Yucatán. Ramal del Tren Maya, en progreso. ¿De progreso? Eso se gestionó Mauricio Vila con el expresidente sí. Andrés Manuel López Obrador. La ampliación del puerto de altura También. inició con Mauricio Vila, también con gestión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las plantas de ciclo combinado para bajar las tarifas eléctricas, no da cuenta, fue una gestión del gobernador Mauricio Vila. Que ya con también el está expresidente funcionando Andrés algunas. Manuel López Obrador. A ver, que esa es la manera en la que tenemos que trabajar en Yucatán. Bueno, pero al menos sintámonos agradecidos de que está siguiendo y no le está Sí, dando, claro. no le está. A nosotros nos da, o sea, si hay algo que a mí me da mucho gusto es que, Que el Tren Maya, que el plan de renacimiento Maya dé continuidad al reconocimiento de estas gestiones que se hicieron en una administración del PAN Yucatán. Sí, así viene resultando, padrino. Lo que Mauricio Vila hizo y dejó de hacer, pero dejó por hacer, pues es su bandera que está haciendo este gobernador. Y repito, por ejemplo, en temas de transporte. Que no es malo, así, por ponerlo como analogía, a ver, muchas veces están acostumbrados a una metodología de echar la culpa al pasado, ¿ok? Pero a ver, la gente nos elige para solucionar los problemas. Por eso no se para fue buscar claro. las excusas, ¿no? Y nueva cuenta, nosotros vemos de manera muy preocupante que la incapacidad de algunos funcionarios la conviertan en una crisis que al final perjudiquen al pueblo de Yucatán. Eso es lo que nos preocupa. Padrino, ojalá y se resuelva esto, pero hay personas que le siguen echando la culpa a Calderón, que no, Claro. pero ya Calderón ya dejó de gobernar hace 13 años, ¿no? Sí. Sí. Ya pasaron 2 sexenios, ¿sí? Ya pasaron 2 sexenios, ya, pues ya. Y fíjate, yo se los comentaba en corto. Hoy tienen de nueva cuenta el gobierno federal. Tienen la gran mayoría de los estados gobernados. En esos estados, la gran mayoría de los congresos tienen mayoría calificada ellos. Pues tienen el poder judicial, ¿ok? Lamentablemente. O sea, le están dando para atrás a los organismos que fungían como contrapesos. Pero a ver, no tienen pretexto. No tienen pretexto
para no cumplirle a la gente, y en este caso no hay pretextos para no cumplirle al pueblo de Yucatán. Tienen el sartén por el mango, padrino. Así es. Y si no lo hacen, pues ya está. Y en temas de salud, y en temas de educación, De todo, y en temas de todo, de seguridad, todo. hemos sentido un freno de mano y pues yo creo que la gente sí lo está sintiendo. ¿Algo que quieras agregar, Álvaro? Pues Yuca, comentarte que como PAN Yucatán mañana, o no sé cuándo vaya a salir esto, pero hoy al ratito lo sacamos. Mañana martes vamos a ya a tomarle protesta a la Asociación de Alcaldesas y Alcaldes por Yucatán, nuestros presidentas y presidentes municipales emanados de Acción Nacional. Okay. Va a encabezar esta asociación el alcalde de Canacín, Edwin Bojorquez, para pues coordinar los esfuerzos entre los municipios. Es muy importante que los ¿Cuántos municipios... alcaldes hay? 30 alcaldes. 30 alcaldes, hay que recordar, y esto sí me acuerdo que lo decía en tu entrevista, que el PAN Yucatán gobierna al 68% de la población a través de las alcaldías. Sí, porque tiene los municipios más grandes, más poblados. Y no solo eso, tiene los municipios de la zona metropolitana de Mérida, la gran mayoría. O sea, está Mérida, está Canacín, está Concal, está Junucmá, está Progreso. Y pues para nosotros la creación de esta sociedad, de esta asociación, que por sus siglas va a ser la AYAC. AYAC. Pues es muy importante para que los alcaldes estén pues intercambiando mejores prácticas, estén dialogando de manera abierta, porque hay que recordar que todo gobierno inicia en el municipio. Al final, las alcaldesas, los alcaldes, son los que a las 3 de la mañana, cuando sucede algo en el municipio, son a los primeros que les golpean la puerta. Sí. Y es importante que entre ellos estén coordinados, entre ellos estén compartiendo mejores ¿cómo solucionaste esto? Entre ellos ayúdame, échame la mano. El tema de la basura, de los residuos sólidos, del agua potable, del alumbrado público. Antes no estaba esto. Antes, o sea, siempre hubo como un intento de coordinación entre los alcaldes, pero hoy sí lo queremos hacer de manera formal, y que pues también sientan que se trabaja en equipo, porque pues al final ellos, de una u otra forma, tienen los mismos retos, y que al final también sean un canal de diálogo con el gobierno del estado, porque nosotros sí creemos en el trabajo en equipo, en la unidad. Independientemente del partido. Porque somos Yucatán, y aquí tenemos que trabajar para todas y para todos. Es correcto. Te agradezco mucho, Álvaro. Gracias, Yuca, y muy buenas tardes, noches, días, a la hora que vean este podcast. Eso es todo. Ya te está perdiendo, Álvaro. Gracias. Nos vemos.